Empezamos entonces, ¿ya? El tema que nos correspondería hoy día es el del origen de la vida, las teorías del origen de la vida, que era el tema que ya habíamos llevado en clases algo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer es ir avanzando este tema del origen de la vida y las teorías. Habíamos dicho de que habían dos teorías principales o dos grandes grupos, que eran el creacionismo y el evolucionismo. El creacionismo, que está basado en la Biblia y que está en base al libro del Génesis, ¿ya? En base al libro del Génesis de la Biblia, donde nos habla de la creación. Entonces, es una teoría creacionista que en un momento vamos a ver, ¿ya? Sin embargo, a esta teoría también se la conoce como preevolucionismo, ¿ya? Que hasta mediados del siglo XIX era una teoría bastante aceptada, ¿ya? Y recién a partir del siglo XIX comienza a hablarse de la evolución. Esta teoría del preevolucionismo está basada en lo que es la religión, ¿ya? Donde se creía en lo que hablaba se hablaba en lo que decía un ser supremo en este caso, que vendría a ser un Dios, ¿sí? Este Dios decía que en 6 días se habría creado todo y el último día era el día dedicado al descanso. Eso es lo que se llama eso es lo que se denomina como creacionismo, ¿ya? Todo esto ha ido dando origen a lo que es la religión, las diferentes religiones, y que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Varias religiones como el cristianismo, los evangélicos, los mormones, los católicos. Y esta teoría creacionista indica de que todo se habría creado tal y como está ahora, y que no habría habido ningún tipo de cambio, es decir, no habría habido ningún tipo de evolución ni cambio hasta la actualidad. Es decir, que todos, así como somos, habríamos sido hace miles de años, ¿sí? Entonces, lo que habla el preevolucionismo es de toda esta parte de la teoría creacionista que vendría antes de, antes de la evolución, ¿ya? Ese es el creacionismo. Bien, en la imagen que tenemos acá, que lo pueden ver acá, esta imagen nos muestra, por ejemplo, al primer hombre, a Adán, que es creado a través de un Dios o un ser supremo que vendría a ser Dios, precisamente, ¿no? En este caso. Bien. La siguiente parte del tema es lo que es el evolucionismo. El evolucionismo dice que los seres habrían ido evolucionando desde desde un nivel muy bajo hasta lo que es actualmente, ¿no? Y estas teorías hablan cómo se habría originado, cómo habría aparecido la Tierra la vida en el planeta Tierra, ¿no? Dice que los organismos vivos, a través de las eras geológicas, habrían sufrido muchos cambios hasta evolucionar a lo que somos ahora. Entonces, todas estas teorías que vamos a hablar en un momento son aquellas teorías en las cuales nos va indicando o van tratando de explicar cómo habría sido la evolución desde esa época hasta ahora. Hay muchas teorías evolucionistas, como ya las hemos visto tanto en los resúmenes, como en el libro, como en la clase presencial que habíamos tenido antes de este problema. Hay muchas teorías evolucionistas, de las cuales vamos a extractar las principales, ¿sí? Bien, primero hablamos de Lamarck, Juan Bautista Lamarck, que está acá su imagen. Él dice que la evolución habría venido a través de modificaciones de los organismos vivos producidos bajo la influencia de un ambiente o un medio ambiente o un ecosistema, ¿ya? Y que a causa del uso o desuso de los órganos, estos habrían evolucionado o involucionado. Involucionado significa que habrían ido creciendo hasta desaparecer. Y estas modificaciones eran transmitidas a sus descendientes y con el tiempo podían dar origen a nuevas especies. ¿Qué significa esto? Que según Lamarck, habrían aparecido primeras generaciones que eran simples y luego a medida que iban
dejando descendientes o iban teniendo sus hijos o iban dejando descendencia, estas se iban volviendo más complejas con el tiempo hasta dar origen a unas nuevas especies que son las que existen ahora. Es decir, según Lamarck, nosotros no éramos los mismos hace muchos miles de años, ¿sí? Sino que habríamos ido evolucionando poco a poco. Y esto se daría por el uso o desuso de ciertos órganos, como por ejemplo, ¿no? El ejemplo más clásico de Lamarck es el de la jirafa, que según Lamarck decía que las jirafas tienen el cuello largo porque su alimento estaba en las hojas de los árboles que estaban en las partes superiores, entonces tenían que estirarse para que el cuello pueda alargarse o elongarse, ¿sí? Precisamente acá tenemos el ejemplo de Lamarck que dice que es el del alargamiento del cuello de la jirafa. Acá vemos una jirafa con un cuello corto que no alcanza las ramas altas de un árbol, pero hay otra jirafa con un cuello largo que sí las alcanza por el estiramiento. Según Lamarck, esta acción hacía de que el cuello se estire y logre mayor longitud y pueda llegar a las ramas de los árboles. ¿Sí? Dice que por estirar una y otra vez el cuello para llegar mejor al alimento, consigue tener vértebras más largas, es decir, que habría alargado sus huesos. ¿Sí? Y esto se transmite a los descendientes, es decir, una jirafa de cuello corto, al alargar su cuello, sus crías o sus hijos van a tener el cuello más largo. ¿Sí? Esto se conoce como la teoría de los caracteres adquiridos. También se conoce como como una teoría que es la de que todo órgano que se utiliza eh, va a tender a crecer, ¿sí? Es decir, que aquello que se usa crece y aquello que no se usa decrece o con el tiempo se va a ir eliminando o se va a ir acabando, ¿sí? Es el ejemplo de Lamarck, entonces el de las jirafas o el estiramiento del cuello de las jirafas, ¿ya? Bien. A continuación tenemos a Charles Darwin. Charles Darwin, que fue un investigador, el cual a muy corta edad, a muy joven edad, a los 18 años más o menos, realiza un viaje a través de una embarcación llamada el Beagle. Este Beagle fue una embarcación que salió desde las Islas Británicas y durante 5 años recorrió todo el mundo, ¿sí? América, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, las Bahamas, parte de Europa, donde Charles Darwin fue viendo la fisonomía, la forma en que tenían su pico algunas aves, algunos animales y cómo se alimentaban estos. También fue anotando las características de conducta, es decir, cómo se comportaban ciertos animales, y los fue anotando en un cuaderno, ¿sí? Hasta llegar después de 5 años a Gran Bretaña y escribió su libro El origen de las especies, en el cual trata de explicar la evolución biológica. Y él dice que esto reside en lo que es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es una teoría que dice que solo sobrevivirían a ciertas condiciones los más fuertes, los mejor preparados, los mejor alimentados y los que mejor se adaptan a estas ciertas circunstancias. Es decir, la ley del más fuerte, ¿no? Que en un ambiente donde no hay muchas condiciones para sobrevivir, ¿quiénes van a sobrevivir? Van a sobrevivir los más fuertes, los mejor alimentados, los mejor adaptados y los que mejor se acomoden a estas circunstancias. A esto se llama lo que es la selección natural, ¿sí? ¿Qué es la selección natural? Entonces, es aquella forma de sobrevivir a través de ciertas condiciones que tienen las especies. Hay especies que van a sobrevivir de mejor manera y hay otras que no van a lograr sobrevivir. Por ejemplo, en ambientes cálidos o en ambientes muy fríos, hay determinadas razas o variedades de animales o plantas que no logran sobrevivir. Por ejemplo, si traemos a un lugar caliente a un oso polar, evidentemente el oso polar no va a poder sobrevivir porque no es su hábitat, es decir, no se acomoda a estas circunstancias. Lo mismo con un animal que vive en el frío, por ejemplo, una llama, una alpaca, si la llevamos a un lugar cálido, no va a poder sobrevivir porque no tiene las condiciones necesarias. Eh, en base a todas estas teorías se explica de que una de las especies que mejor se adapta a estos cambios es el ser humano, es decir, nosotros que podemos adaptarnos a determinadas circunstancias, ¿sí? Como por ejemplo ahora, ¿no?
con este problema del virus, mucha gente en los primeros días se quería morir, pero como ahora como que estamos medio acostumbrados, ya nos estamos acostumbrando a vivir de esta forma. Entonces, es una forma de lo que hablaría selección natural, es decir, que solo se acomodan a ciertas condiciones los mejor adaptados, los mejor alimentados, los que están mejor acomodados a ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, esta es la selección natural. También esta selección natural habla de que no todos pueden llegar a acceder a ciertos lugares o a ciertos cargos, ¿sí? No todos son jefes, no todos son gerentes, no todos son empleados, no todos son obreros. Entonces, esta selección natural hace que, por ejemplo, en nuestras condiciones o nuestra vida, las circunstancias de trabajo, por ejemplo, sean diferentes. Hay personas que pueden llegar a sitios altos o altos cargos por las condiciones que tienen. En cambio, hay otras personas que se quedan en otros lugares porque no reúnen ciertas condiciones. Eso también pasa con los animales, pasa con las plantas, ¿sí? Entonces, esto es lo que habla Darwin, la selección natural. También hablaba Darwin de un desequilibrio entre la población y el alimento, es decir, entre los seres vivos, los animales, y las plantas, es decir, el alimento, ¿no? Darwin ya habría visto de que había poblaciones que tenían la tendencia a aumentar porque existía más alimento. Esto hacía que se cree una lucha o una competencia entre los individuos o los seres vivos por alimentarse con un determinado alimento, ¿sí? En esta lucha, evidentemente, sobrevivían los más aptos y los mejor acomodados, ¿ya? Es, por ejemplo, no sé, creo que les di a ustedes el ejemplo de cuando estaban en el colegio, tocaba el timbre del recreo y todos salían corriendo al kiosco donde el casero para poder comprar lo más, o sea, lo mejor, ¿no? Lo que les gustaba, porque si se atrasaban, los demás ya se lo habían comprado y ustedes ya no tenían opción a comprarse otra cosa. Entonces, eso es, por ejemplo, el desequilibrio entre población y alimento. No siempre hay el alimento necesario para todos los seres vivos. Entonces, hay esa competencia o esa lucha por lograr el alimento. A eso se refería en ese desequilibrio entre la población y el alimento. Es lo mismo ahora, ¿no? Por ejemplo, el día que les toca salir a comprar, tienen que ir a hacer cola, tienen que hacer filas, esperar, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar para adquirir algún alimento. No es que vamos y lo compramos directamente, sino que tenemos que hacer una fila o una cola porque hay personas que están antes que nosotros. Eso se refiere al desequilibrio entre la población y el alimento. ¿Ya? Bien. El otro término que hablaba Darwin, la lucha por la existencia. Esta es la competencia que realizan los individuos para evitar ser eliminados o morir, ¿sí? Esta lucha por la existencia incluye adaptarse al medio ambiente, adaptarse a las condiciones, conseguir el alimento e incluso soportar o vencer a los depredadores. Hay animales más pequeños que son atacados por animales más grandes. Estos se llaman depredadores. Entonces, eso también es la lucha por la existencia, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Darwin? Decía que los individuos de menor valor biológico resultarán eliminados, es decir, los más pequeños, los más débiles, ¿sí? Es decir, es la ley del más fuerte, donde el más grande se come el más pequeñito, ¿eh? Y que los más dotados de cualidades sobrevivirán y podrán transmitir estas variaciones a sus descendientes. Lo que quiere decir que un león, un tigre, que es un depredador natural, evidentemente sus crías o sus descendientes también van a ser depredadores. Por eso está la imagen acá de un depredador, que en este caso me parece que es un lobo, ¿sí? Bien, y existen también los cambios graduales, como en esta imagen de acá, ¿no? Donde vemos el proceso de la evolución hasta llegar al Homo sapiens actual, que es lo que vendríamos a hacer nosotros, que son pequeñas variaciones a lo largo del tiempo. Se dice, por ejemplo, que los homínidos, por ejemplo, el hombre de Cromañón, el hombre neandertal, el hombre de Pekín, todos aquellos, habrían sido seres primitivos, seres principales a través de los cuales se han ido realizando ciertas evoluciones hasta llegar a lo que es ahora el ser humano, ¿sí? Hasta lo que ahora conocemos como ser humano. Desde aquellos homínidos primitivos habrían ido evolucionando hasta llegar a lo que es el
ser humano actual. A eso se llaman los cambios graduales. Si analizamos las características de cada homínido, vamos a ver que cada uno, a medida que va avanzando el tiempo, ha ido evolucionando un poco, ¿sí? Sin embargo, esta teoría del darwinismo que estamos hablando tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, no explicaba ciertas características hereditarias, ¿sí? Esa era una de sus grandes fallas. No explicaba por qué las plumas de una ave eran de un color, o el pico era de una forma, o el tamaño era de una forma, o algunos caminaban de una determinada forma, otros podían volar. Estas características hereditarias nunca las pudo explicar Darwin. Esa fue una de sus grandes falencias. Por eso dice, ¿por qué determinadas variaciones de los seres vivos eran hereditarias y otras no? Era imposible distinguir científicamente en esa época entre modificación, transformación y mutación, ¿sí? Entonces, al no poder explicar esta variación evolucionista, la teoría de Darwin fue un poco rechazada o cuestionada, ¿sí? Porque no pudo explicar por qué, como les decía, ciertas aves tenían un cierto color o tenían un determinado tamaño o forma del pico, o cómo se comportaban, o por qué algunos volaban, otros caminaban, otros corrían, ¿sí? Entonces, nunca pudo explicar esta parte genética hereditaria y esa fue una de sus grandes falencias. A eso se llama las limitaciones del darwinismo, ¿ya? Que luego la vamos a ver cómo fue solucionada esta parte. La teoría sintética de la evolución es aquella en la que intervienen dos factores, que son las mutaciones y la selección. En el tema de la mutación, se dice que los caracteres de los organismos van a experimentar variaciones hereditarias, es decir, cambios evolutivos por efecto de la mutación. Mutación significa cambio, ¿ya? Que se produce al azar y son frecuentes, es decir, son cambios que no son predestinados ni estandarizados, sino que puede ser cualquier tipo de cambio y que son relativamente frecuentes. Y la otra teoría es la de la selección, donde anula a los individuos que tienen genes desfavorables para sobrevivir y se queda con aquellos que son más aptos para adaptarse al medio ambiente. Es decir, la teoría de la selección nos vendría a decir que solo sobrevivirían aquellos que tienen una genética favorable, ¿sí? Por eso habla de genes desfavorables y favorables. Que aquellos que tienen una genética más favorable son aquellos que mejor se van a adaptar al medio. Entonces tenemos en la teoría sintética de la evolución la parte de los cambios o mutaciones y la parte hereditaria genética o de la selección, que son los dos tipos de genética, ¿sí? Una de las personas que más cuestionó a Darwin fue un científico de apellido B, ¿ya? Con H intermedia, B, que estableció una teoría en la que dice que la evolución no permite conocer científicamente el origen de la vida, ni explica ciertas estructuras moleculares. Entonces, ante esta imposibilidad de explicar correctamente la complejidad molecular por la teoría de Darwin, propone que se acepte la hipótesis de que existen algunos diseños que suponen la existencia de un diseñador, es decir, que alguien ha tenido que crear algo, ¿sí? Esa es una de las principales objeciones de al darwinismo. Por ejemplo, el color de la piel, el color de las plumas, porque algunos vuelan, porque algunos no, porque algunos corren, otros caminan, ¿sí? Y la forma de los picos, especialmente en las aves. Si ustedes leen el libro de la selección natural de Darwin, habla mucho de los picos de las aves, porque basa su estudio en esta relación, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las evidencias del hecho evolutivo? Tenemos dos, una la macroevolución y otra la microevolución. ¿Cuál es la macroevolución? Los registros fósiles encontrados, por ejemplo, fósiles del hombre neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Pekín, todos aquellos homínidos encontrados en forma de fósiles que tienen muchos miles de millones de años. Y la biología molecular, es decir, el aspecto de las moléculas de estos fósiles. Esa es la parte macro. La parte microevolutiva son las evidencias en la selección artificial de las especies efectuadas en el hombre con fin productivo, como por ejemplo,
la estructura celular, ¿sí? La forma del cuerpo, la forma del pico, la cabeza, la forma del tamaño de la cabeza, la forma y tamaño del cuerpo, el color de las plumas, el color de la piel, el tamaño, la fisonomía. Esa es la parte microevolutiva. Y la macroevolutiva está en relación a lo que son los fósiles más que nada, ¿ya? Bien, ¿qué son los registros fósiles? Los registros fósiles son sedimentos que se han ido acumulando en la corteza terrestre y en las capas de la Tierra a través del tiempo, ¿ya? Y dejando unas estructuras de huesos, ¿ya? A los cuales se denominan fósiles. Estos huesos ya son esqueletos petrificados, es decir, tienen un aspecto como de piedra, ¿sí? A través de el registro fósil, por ejemplo, podemos saber cuántos años tiene ese hueso, tiene ese registro fósil, a través de una sustancia que es el carbono 14 o C14, ¿sí? Por ejemplo, a través de estos estudios se ha determinado, por ejemplo, que la Tierra hace 150 millones de años estaba habitada y dominada por unos animales muy grandes llamados dinosaurios, que habrían dejado de existir por no haberse podido adaptar a los cambios de la Tierra. Lo que sí no se puede explicar, o no se explica muy bien, es por qué animales tan grandes no habrían podido sobrevivir y otros pequeños sí han sobrevivido, ¿sí? Entonces, estos registros fósiles nos indican que la historia de la vida, o el origen de la vida, es una historia de extinciones, de muertes, de evolución, donde muy pocos sobreviven, dándole razón en este sentido a Darwin en su teoría de la selección natural, donde los mejor adaptados, los mejor alimentados, los mejor acostumbrados son los que van a sobrevivir, ¿no? Esos son los registros fósiles, es decir, entonces los huesos petrificados de dinosaurios encontrados en algunas cuevas del norte de Europa, especialmente Francia, ¿sí? El lado de Francia, hay unas cuevas donde se han encontrado estos fósiles. De ahí es que viene, por ejemplo, el nombre de Cro-Magnon, que es una localidad en Francia, la de Nerdental, que es una localidad en los Países Bajos o en Holanda. De ahí vienen esos nombres. Entonces, el hecho de que se hayan encontrado estos fósiles en esos lugares nos indica que en esos lugares habrían vivido los dinosaurios y se echó la prueba del carbono 14 y ha determinado que hace unos 150 millones de años que habrían existido los dinosaurios en la faz de la Tierra o en la corteza terrestre. Otro punto es la biología molecular, que nos dice que todos los organismos vivos compartimos un material hereditario que es el ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, que es el material genético que se encuentra en el nucleolo de las células. Todos los seres vivos tenemos este material genético. Por eso es que todos ustedes se parecen al papá, se parecen a la mamá, se parecen entre hermanos, hasta entre primos, por el tema de la herencia genética, ¿sí? Acá lo que podemos ver es un segmento de ADN, ¿ya? Esto es un gen, por ejemplo, esto de acá hasta acá, eso es un gen, ¿sí? La unión de estos genes van a formar lo que es el ADN. Todo lo que es la secuencia del ADN nos va a permitir establecer comparación con otros organismos. Por ejemplo, ahora para determinar la paternidad o si alguien es hijo de alguna persona o alguien es padre de otras personas, ya no se hace el examen de sangre, sino lo que se hace es el examen de ADN, que es más completo, que es más complejo, pero que es más específico. Todo esto es lo que se denomina la biología molecular, que es el estudio del ADN. Este ADN está compuesto por dos hileras en forma de hélice, ¿ya? Que al rotar tienen este aspecto y estas partes coloreaditas son los nucleótidos o ácidos nucleicos, que son 4, ¿sí? La actina, la citosina, la miosina y la triosina, ¿sí? Las 4. Entonces, las 4 forman lo que es el ADN, al unirse a estas dos hileras de acá. Y ese es el material genético que todos tenemos en nuestras células, ¿sí? Bien. Lo que les hablaba, el proceso de la hominización. Hominización es el proceso mediante el cual aparece el ser humano a partir de otros seres vivos, a partir de otros primates. Esto quiere decir que nosotros somos descendientes
del hombre de Cromañón, del hombre de Pekín, del hombre neandertal y todos aquellos homínidos que habrían aparecido en la faz de la Tierra hace muchos años y que habrían dado lugar a lo que somos actualmente. Es decir, que esta hominización ha hecho que nosotros, según esta teoría, lleguemos a ser lo que somos ahora a través de un proceso evolutivo. Se decía que los primeros homínidos, por ejemplo, no podían caminar, que andaban en 4 puntos, que no podían alimentarse, no conocían el fuego, no conocían las ruedas. Luego han ido evolucionando, se ha inventado la rueda, se ha inventado el fuego, han ido poniéndose en cuatro pies, de 4 pies a 2, como actualmente estamos nosotros, han comenzado a caminar, han comenzado a pensar, hasta dar lugar a lo que actualmente somos nosotros, que somos conocidos como Homo sapiens, ¿sí? Todo ese proceso es el proceso que se llama de la hominización.